Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 201. Punisher. Espera, grita Loki con el ceño fruncido justo cuando Natasha estaba sacando a Matt y Jessica de la habitación. Todo estaba listo y firmado, convirtiéndolos en miembros oficiales de los Vengadores. Solo faltaba un recorrido por la torre y las instalaciones que usarían durante las clases de entrenamiento de Natasha. ¿Sí? Pregunta Peter mientras el grupo se da la vuelta. ¿Qué pasa, Loki? Pregunta Jessica levantando una ceja. Empieza Loki, pero pronto se queda callado con una expresión de estreñimiento en su rostro. ¿Sabes qué? No importa. Loki se levantó y caminó pasando al grupo hacia los ascensores. Nos vemos en la oficina. Gritó Loki al doblar la esquina y desaparecer de la vista. ¿De qué se trataba eso? Peter se vuelve hacia Jessica y le pregunta. No lo sé, pero parecía más molesto y enojado de lo habitual. De ninguna manera yo, Loki Odinson, ex-rey de Asgard, me uniría a un grupo de bienhechores, pensó Loki con desdén, mientras recorría furioso las aceras abarrotadas de gente de Nueva York. Más temprano en la sala de conferencias, Loki estuvo a solo unos centímetros de ofrecerse a unirse a los Vengadores junto a Jessica. Lamentablemente, su orgullo se interpuso y le impidió seguir a la única mujer por la que sintió algo. Bueno, además de su madre, aunque ciertamente era un sentimiento diferente. Loki solo quería quedarse a su lado, ya que ella hacía que su exilio mortal fuera emocionante y valga la pena. Esa maldita araña lo arruinó todo, murmuró Loki mientras pateaba la taza de un mendigo, esparciendo monedas por todas partes. Oye. ¿Qué demonios, hombre? Gritó el mendigo mientras se apresuraba a cobrar su salario diario. Mortales asquerosos, comenta Loki con desprecio. Búscate un trabajo, inmundo vago. Loki continuó desahogando su ira contra los transeúntes. Algunos interpretaron las acciones de Loki como las de un hombre que buscaba pelea y le dieron justo lo que quería, aunque todos fueron derrotados con relativa facilidad. Cuando Loki empezó a calmarse, el sol empezó a ponerse y se encontró en Central Park, donde parecía estar celebrándose una especie de feria. Las familias corrían por el área, cada una de ellas arrastrada por niños emocionados que se apresuraban a jugar y hacer fila para las atracciones. Loki se sentó en un banco cercano y observó a las familias y parejas que pasaban. Se preguntó cómo habría sido si él hubiera sido acogido por una familia normal, como estos mortales. Ser adoptado por la realeza fue como nacer para un trabajo. Loki y Thor nunca tuvieron momentos como este. Su padre era un hombre duro y severo. Aunque a veces era cariñoso y cálido, esos momentos eran escasos. Sin saberlo, un poco de celos invadió el corazón del desterrado Jotun, mientras observaba a los niños sonrientes retozando con sus padres. Simplemente muere, murmuró Loki con desprecio. Una familia que pasaba pareció oír sus palabras y aceleró el paso, alejando a sus hijos del hombre desquiciado. De repente, mientras Loki deseaba la muerte de todas las familias felices, varios coches con las luces apagadas irrumpieron en el parque desde todos los lados. Interrogación de cierre. Loki y todos los demás que se dieron cuenta a tiempo se giraron en estado de shock al ver a hombres armados y enmascarados de todo tipo salir de los autos, armados hasta los dientes con armas automáticas en la mano. Lo que parecían ser tres grupos separados se apuntaron y comenzaron a dispararse entre sí. Cada grupo llevaba máscaras, aunque su vestimenta y acentos indicaban una posible afiliación a una pandilla. Un grupo estaba vestido con equipo táctico completamente negro, aunque no hablaban nada más que español, lo que redujo su afiliación. Algún tipo de cártel. Otro grupo también vestía de negro, pero no llevaban equipo táctico, solo armas enormes. Hablaban con marcado acento irlandés. ¿Mafia irlandesa quizás? El grupo final era como la noche y el día comparado con los otros dos. Aunque llegaron en coches negros, todos llevaban una chaqueta de motociclista de cuero decorada, que decía con orgullo "Perros del infierno" en la espalda. ¿Están locos estos mortales?
Loki estaba más que confundido al ver cómo este extraño tiroteo comenzaba con una feria llena de inocentes en medio del fuego cruzado. Justo cuando Loki estaba viendo cómo se desarrollaba el espectáculo, una bala perdida pasó volando y se incrustó en su brazo. Uf. Gruñó Loki de dolor mientras se agarraba el brazo y saltaba por encima del banco, cubriéndose tras un cubo de basura cercano. Basura mortal. Loki no era el tipo de persona que aguantaría un ataque sin hacer nada, aunque no estaba exactamente armado para competir con armas de fuego. Si estuvieran armados con armas blancas, como espadas o baits de béisbol, entonces Loki podría ejecutar su venganza en un instante, pero lamentablemente ese no fue el caso. Pensando rápidamente, Loki cogió el teléfono que le dio Jessica e hizo una llamada al único número guardado en sus contactos. Si no puedo actuar yo mismo, otros pueden hacerlo por mí. Minutos antes, en el lado opuesto de la feria, un hombre con un corte de pelo estilo militar estaba sentado en una mesa de picnic junto a su hermosa esposa e hijos. Frank Castle es un infante de marina de los Estados Unidos extremadamente hábil. Recientemente se tomó una licencia para pasar tiempo de calidad con su familia, ya que rara vez está en casa. Ha servido en todo el mundo, pero últimamente principalmente en Afganistán. A su regreso, Castle comenzó a darse cuenta de lo cansado que estaba después de todo el tiempo que había pasado en combate y lejos de su amada familia. No puedo creer que estés comiendo esa hamburguesa con queso frita, dice María, la esposa de Frank, con un disgusto apenas disimulado, mientras su marido da un gran mordisco a la monstruosa masa frita cubierta de masa. ¿Qué? ¿Itchwood, qué? Está bueno. Frank responde con comida en las mejillas. Papá, no hables con la boca llena. Le reprende Lisa, la hija de Frank, como hace su madre con ella y su hermano. Frank Jr., el único hijo de Punisher, simplemente niega con la cabeza mientras se lanza una Oreo frita a la boca. Su madre tampoco estaba contenta con su elección de comida, aunque se mordió la lengua porque no era tan loca como lo que comía su padre. Papá, ¿cuándo te vas otra vez? Pregunta Lisa con tristeza, sabiendo que este reencuentro no duraría mucho. Al instante, todos los ojos se posaron en él, esperando una respuesta. No sé, Frank tragó la comida y habló con incertidumbre. Quizás me quede un poco más esta vez. ¿En serio? Exclamaron esperanzados Lisa y Frank Jr. mientras prácticamente saltaban de sus asientos. ¿No ibas a solicitar otro puesto? Pregunta María, pues no quería que sus hijos se ilusionaran en vano. Después de todo, ella sabía que a su marido le encantaba ser marine. No, creo que esperaré un poco y luego tomaré una decisión. Frank niega con la cabeza mientras vuelve a atiborrarse. Lo que María y su familia no sabían es que Frank perdió a muchos de sus hermanos en la última misión que emprendieron. Lo que se suponía que sería un asalto sorpresa a un bastión terrorista fue en realidad una emboscada en la que él y sus hombres cayeron de lleno. Una parte de él se preguntaba si alguna vez querría volver a la marina. Después de todo, había servido lo suficiente como para vivir de su paga de militar retirado el resto de su vida. La familia Castle pareció alegrarse después de escuchar esto, mientras se sentaban y comían juntos con sonrisas en sus rostros. Incluso Frank, que es un hombre bastante estoico, sonreía mientras disfrutaba de la atmósfera de la vida familiar. Pronto ocurrió lo impensable. Los disparos automáticos atravesaron el parque mientras las balas llenaban el recinto ferial. Frank entró en acción al instante, ya que su tiempo en la marina estuvo lleno de situaciones como esta, aunque llegó una fracción de segundo demasiado tarde. Como si los pistoleros que los rodeaban apuntaran deliberadamente en su dirección, innumerables balas fueron lanzadas en su dirección, perforando agujeros en su inconsciente esposa y sus hijos. Frank se quedó paralizado de horror cuando su familia se desplomó y cayó al suelo. Papá. Me duele, gritó la pequeña Lisa mientras tosía un bocado de sangre. Frank, los niños, su esposa sangrante se arrastró para cubrir a sus hijos con su cuerpo mientras miraba a su esposo para que los salvara. Frank Jr. no respondía mientras yacía inconsciente y cubierto de sangre. Justo cuando Frank estaba a punto de entrar en acción, una serie de balas le impactaron en el pecho y lo hicieron caer al suelo junto a su familia moribunda. Al no actuar a tiempo, Frank se vio obligado a observar impotente y con absoluto horror cómo su propia esposa, su hijo y su hija comenzaban a desangrarse en el suelo frío y duro.
Capítulo 202. Revelando algo de magia, y por último, este es uno de los pisos de apartamentos. Natasha terminó el recorrido mostrándoles los apartamentos a Matt y Jessica. Como miembros, ambos pueden mudarse. La mayoría están vacíos por el momento. ¿Cuánto cuesta el alquiler?, pregunta Jessica, ya que no tiene mucho dinero. De hecho, sus ingresos anuales apenas superan el nivel de pobreza. Aunque Matt es abogado, estuvo en una situación similar a la de Jessica. Aunque tiene algo de dinero ahorrado de su tiempo en su antiguo bufete. Es gratis, dice Peter desde atrás. ¿En serio?, pregunta Jessica mientras recorren uno de los apartamentos. Todo esto es gratis. Sí, Tony y yo nos aseguramos de que cada vengador tuviera un lugar donde quedarse, aunque quizás nos excedimos un poco, dice Peter mientras admira el lujoso apartamento. Deberías ver los áticos de los concejales, dice Natasha, recordando la primera vez que vio el apartamento de Fury. Son 10 veces más grandes que este. Maldita sea, murmura Jessica mientras gira, admirando el amplio apartamento abierto. ¿También ayudas con la mudanza? Claro. Aunque no hablaba en serio, Peter responde con un gesto de la cabeza mientras abre un portal hacia su apartamento. ¿Es eso?, señala el portal en estado de shock. Sí, solo elige un apartamento y te abriré un portal para que te mudes. Peter asiente. ¿Cómo sabes dónde vivo?, pregunta Jessica con recelo, pero antes de que Peter pudiera responder, su teléfono empezó a sonar. No lo pienses. Sacando su teléfono, Jessica vio quién llamaba y suspiró mientras respondía. ¿Qué?, preguntó mientras se oían disparos y gritos de dolor y pánico desde el otro extremo. Interrogación de cierre. Peter y Matt oyeron todo mientras escuchaban. Lleva a esa araña a mi ubicación. Estos mortales están locos, dice Loki con dolor. ¿Loki? ¿Estás bien?, pregunta Jessica al oír su voz tensa. Mientras ambos conversaban, Peter desvió su atención hacia otra parte. Jarvis, rastrea la ubicación de Loki, ordena. No hace falta, señor, dice Jarvis mientras las imágenes en directo de las cámaras de vigilancia de una especie de feria aparecían en la televisión. Parece que se está librando una guerra de pandillas en Central Park. Qué raro, murmura Peter al recordar la historia de la serie de Netflix El Castigador. ¿Es este el ataque a Frank y su familia? Peter no estaba completamente seguro ya que sus recuerdos de los programas de televisión de MQ no eran tan buenos como los de las películas, aunque estaba bastante seguro. Está bien, me voy, dice Peter mientras abre un portal y salta. Tan pronto como se abrió el portal, el sonido ensordecedor de disparos automáticos llenó la habitación. Dudando por un momento, ya que no tenían nada que ocultar sus rostros, Jessica y Matt se preguntaron 2 veces antes de apresurarse a seguirlo, pero lamentablemente, el portal se cerró de golpe justo antes de que pudieran entrar. Peter saltó por el portal y evaluó rápidamente la situación. A su alrededor, la gente gritaba y corría mientras los disparos, provenientes de todos los rincones del recinto ferial, convergían hacia el interior. Innumerables personas inocentes parecían haber recibido balas perdidas, mientras yacían en el suelo gimiendo y lamentándose de dolor. Una pequeña parte de estas personas también ya han muerto. Terminemos con esto rápido, murmuró Peter, pues no quería perder más víctimas. Con un movimiento de su mano, Peter conjuró un círculo de hechizos, que rápidamente se transformó en una cúpula dorada que cubrió toda la feria, a excepción de los pistoleros, que quedaron fuera de la cúpula. ¿Qué?, dijo un matón al azar mientras él y otros comenzaban a descargar sobre la barrera. Desafortunadamente para ellos, sus balas no penetraron ni rompieron la barrera, pero rebotaron y comenzaron a masacrar a los hombres que los rodeaban al azar. ¡Alto al fuego!, gritó alguien y pronto todos dejaron de disparar. Mientras los pistoleros sobrevivientes miraban la barrera en estado de shock, algunos de ellos corrieron a ayudar a los que fueron alcanzados y a cargarlos en los autos. Salgamos de aquí. Al menos una persona de cada grupo dijo palabras similares. No me pagaron lo suficiente para lidiar con esto, cuando todos se estaban preparando para irse, ya que de todos modos la policía llegaría pronto, notaron un extraño color dorado que venía detrás de ellos también. Mierda. Muchos maldijeron al encontrar una barrera similar que les impedía escapar. Crash. Algunos intentaron embestir las barreras con sus coches, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Fue como chocar de cabeza contra un muro. Lo único que quedó destruido fueron sus coches.
Cuando las barreras subieron y los disparos cesaron, todos dentro de la feria finalmente notaron la presencia de Peter. «¡Spider-Man!», gritó un niño, lo que desencadenó una reacción en cadena. Todos empezaron a llamarlo y a pedirle ayuda. Pronto toda la feria se llenó de gritos de ayuda para aquellos que estaban heridos. «¡Silencio!», gritó Peter y todos callaron al instante. «Los que no estén heridos, muévanse. Quiero a todos los heridos frente a mí lo antes posible». Dudaron solo por un segundo antes de que la gente comenzara a moverse con determinación, corriendo por toda la feria para encontrar víctimas de disparos. A los pocos segundos de su orden, la primera persona fue llevada ante él. Era una niña de 7 años acribillada a balazos. Sus padres tampoco estaban por ningún lado. Extendiendo la mano, Peter conjuró un círculo mágico que desvaneció las balas dentro de su cuerpo y cerró sus heridas al instante. Incluso sus heridas internas se curaron en segundos. «Siguiente», gritó Peter, pero nadie se movió. Todos quedaron impactados por lo que vieron. Todos conocían a Spider-Man y sus poderes, pero no sabían que podía curar a la gente con tanta facilidad. «He dicho siguiente», gritó Peter como un sargento de instrucción. «No tenemos tiempo que perder. Muévanse». Al instante, la multitud sorprendida se llevó a la niña y otra tomó su lugar. Esto continuó durante unos minutos mientras innumerables víctimas de disparos medio muertas, desde ancianos hasta niños de hasta 4 años, eran traídas y curadas una y otra vez. Aunque Peter no podría reconocer a la familia de Frank Castle, ya que no aparecieron mucho en el programa, pudo reconocer al hombre él mismo. «Se parece mucho al actor», pensó Peter mientras Punisher, apenas consciente, crecía junto a una mujer y 2 niños pequeños. Todos ellos estaban en mucho peor estado que cualquier otro de los que se presentaron. Cada miembro de la familia del castillo tenía al menos 8 impactos de bala en el cuerpo. Mientras que el propio Frank tiene más de 15 agujeros sangrientos en el pecho y el estómago. Tiene sentido. Él y su familia son los objetivos de todo este ataque, después de todo, pensó Peter mientras Frank caía ante él. «Espera», Frank habló con la respiración entrecortada. «Mi familia, salva a mi familia», primero, mientras hablaba, señaló a la mujer y a los 2 niños que estaban en la fila detrás de él. Frank no tenía idea de lo que estaba sucediendo, ya que su mente estaba al borde del delirio por la pérdida de sangre, pero supo lo suficiente al ver a Spider-Man. «De acuerdo», asintió Peter con naturalidad, pasando por encima del cuerpo de Frank y comenzando a ejercer su magia sobre la familia Castle. Mientras la magia dorada de Peter envolvía a su familia moribunda, la visión de Frank lentamente se volvió negra mientras caía en la inconsciencia. Después de atender a todas las personas vivas en la feria, Peter pudo oír el sonido de las sirenas de la policía acercándose al área. «Esperen aquí», gritó Peter a la multitud de supervivientes mientras corría y abría un portal oculto. «Sanar y crear barreras no es gran cosa, pero prefiero mantener mis portales en secreto». Obviamente, no era un gran secreto, ya que Shield y algunas otras organizaciones ya sabían sobre los portales, pero Peter solo podía hacer todo lo posible para mantenerlo alejado del resto del mundo durante el mayor tiempo posible. Al abrir un portal, Peter apareció en un árbol sobre los pistoleros atrapados y miró hacia abajo al piso manchado de sangre y a los malos heridos. ¿Empezaron a dispararse?, se preguntó Peter mientras saltaba y le daba con la bota en la cara a un motociclista armado. «Es la araña. Disparen», gritó otro motociclista mientras Peter hundía la cabeza de su amigo, ahora inconsciente, en la hierba. Aunque les gritó que dispararan, todos parecen haber aprendido la lección. Después de todo, disparar con las barreras tan cerca es demasiado peligroso. «¿Qué pasa? ¿Se te acabaron las balas?», pregunta Peter mientras se lanza hacia adelante y empieza a darles una paliza a cada motociclista, uno por uno. «Dije que disparen, idiotas», dice el hombre que antes daba órdenes mientras aprieta el gatillo. Peter se hizo a un lado y esquivó fácilmente todo el cargador de balas que se dirigía hacia él. Al instante, todos los motociclistas que tenían la cabeza bien puesta se lanzaron al suelo cubierto de hierba. A medida que las balas rebotaban en la barrera exterior y se dirigían hacia la interior, comenzaron a zigzaguear. Algunas impactaron en los coches, mientras que otras alcanzaron a motociclistas aliados, dejándolos fuera de combate durante el resto del combate. Aunque uno de los perros callejeros se clavó en la cabeza del idiota que les disparó en primer lugar, matándolo en un instante.
Ahora sé por qué no disparabas. Capítulo 203. Reunión conmovedora. Con las barreras actuando como elemento disuasorio contra las armas de fuego de los pistoleros, Peter acabó rápidamente con los 3 grupos hostiles. Aunque cometieron un acto loco, casi terrorista, Peter capturó con vida a todos los que pudo y los envió al centro de detención de las torres para interrogarlos más tarde. Sabía que este incidente no era simplemente una guerra de pandillas al azar, ya que ninguna pandilla sería tan estúpida sin razón, especialmente en la ciudad de Nueva York, por lo que ciertamente se necesitaban pruebas. Con eso en mente, Peter también transportó los autos, armas y cualquier otra pertenencia que estuviera tirada en el suelo hasta la torre. La policía, que llegó solo unos momentos después de que Peter terminara de limpiar, no pudo hacer nada ya que encontraron una barrera que les bloqueaba el paso al interior. Aunque podían ver a través del bloqueo, todo lo que encontraron a su llegada fue pasto manchado de sangre, casquillos de bala y marcas de neumáticos. Una vez despejada el área, Peter chasqueó los dedos, lo que hizo caer ambas barreras al mismo tiempo. Cuando las barreras desaparecieron, Peter saludó a la policía mientras entraban con rifles de asalto desenfundados. «Hola», dice mientras la policía lo ignora por el momento y despeja el área. «Spider-Man, me alegra verte de nuevo». Un hombre con uniforme de policía se acerca bailando un vals y le habla a Peter con mucho respeto. «Jefe, ¿cómo ha estado?», dice Peter mientras le da una palmadita en el hombro. ¿Ya terminó la lista de posibles candidatos que mencionamos hace un rato? Sí, hablaron los dos mientras los efectivos policiales entraban al recinto ferial y evaluaban la situación. Los muertos fueron acordonados mientras todos los que estaban conscientes fueron detenidos inmediatamente para ser interrogados, como era el procedimiento en situaciones como esta. Entonces, ¿qué pasó?, pregunta el jefe tras una breve conversación. 3 bandas rodearon el parque y comenzaron una guerra con una feria llena de gente en el fuego cruzado, dice Peter con gran escepticismo. ¿Crees que hay algo más?, pregunta con curiosidad. ¿No?, pregunta Peter mientras se aleja antes de que puedan hacer más preguntas, saludando por encima del hombro. No te preocupes, todo esto me ha llamado la atención, así que me encargaré yo. A la mañana siguiente, el sonido de un monitor de ritmo cardíaco llenó una habitación de hospital de alta tecnología. Mientras el sol entraba por las ventanas que iban del suelo al techo, Peter entró en la habitación con su traje de araña protegiendo su identidad. Caminando hacia la cama del hospital, Peter mira a Frank Castle, quien ha estado durmiendo pacíficamente desde el incidente en Central Park ayer. Como estaba cansado de esperar a que despertara solo, Peter extendió la mano y golpeó con su dedo la frente de Frank. Zap desde la parte superior del dedo vestido de Peter, un pulso de débil energía sobrenatural pulsó la piel de Frank y desapareció. Buenos días, dormilón. Peter le da la bienvenida al mundo de los vivos con un pequeño gesto. Gruñe Frank mientras observa su entorno. ¿Cómo estoy? ¿María? ¿Lisa? ¿Frank? Antes de que la presencia de Peter pudiera registrarse completamente en su mente confusa, Frank saltó de la cama y tropezó con las sábanas, cayendo al suelo con un fuerte golpe. ¿Dónde están?, grita Frank mientras se levanta del suelo y se tambalea hacia la puerta. Tranquilo, amigo, dice Peter mientras se interpone en el camino del castigador. Muévete, ordena Frank en un tono frío y tranquilo. No, necesitas calmarte y tomarte un minuto para recomponerte. Peter niega con la cabeza y permanece inmóvil. Sin esperar ni un segundo más, Frank se lanzó hacia adelante con el ceño fruncido siempre presente en su rostro. Mientras Frank retiraba el brazo para lanzar el puño hacia adelante, apuntando al rostro desprotegido de su oponente, Peter suspiró mientras levantaba la mano y atrapaba el golpe entrante con facilidad. Frank gruñe mientras siente el fuerte agarre de Peter manteniendo su puño en su lugar. Por favor, cálmate, continúa Peter intentando razonar con él. Sin pronunciar una sola palabra en respuesta, Frank intentó liberar su puño, aunque ninguna fuerza podría ayudar contra la increíble cantidad de poder bruto que ejercía Spider-Man. Frank empieza a ponerse rojo mientras se agita. Deberías realmente, y justo cuando Peter estaba repitiendo sus palabras tranquilizadoras una vez más, la puerta se abrió de golpe y el sonido de pequeños pasos entró corriendo. Papá. Una niñita de cabello castaño y desordenado pasó corriendo junto a Peter y se zambulló en el estómago de Frank.
Frank gruñe y cae al suelo mientras Peter suelta su mano. Papá. Conocía a Spider-Man. Lisa, la hija de Frank, se sentó sobre su vientre y le sonrió emocionada. Al instante, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Frank mientras extendía la mano y sostenía la cabeza de su hija en la palma de sus manos. Tú eres, tartamudea Frank mientras otros dos pasos entran en la habitación. Papá, por fin despertaste. Frank Jr. Llegó corriendo y se unió a su padre en el suelo. ¿Están todos bien?, murmura Frank mientras abraza a sus dos hijos y levanta la vista para encontrar a su esposa, María, parada junto a Peter. Tenemos que agradecerle a Spider-Man por eso, dice María mientras mira a Peter. Frank mira a Peter con una expresión tonta en su rostro, sin saber cómo agradecerle. Los dejo solos por ahora, dice Peter mientras se dirige a la puerta y se gira un momento. Volveré en unas horas para hablar con ustedes. Cuando la puerta se cerró, dejando atrás a la familia de 4, María dejó escapar un suspiro mientras se apresuraba a unirse a su familia en una pila en el suelo. Los sonidos del llanto y la risa llenaron la habitación mientras la familia Castle se reunía después de lo que podría haber sido una horrible tragedia. Horas más tarde, Peter regresó a la habitación del hospital de Frank con Pepper y Tony siguiéndolo de cerca. Toc toc. Después de esperar una respuesta, entraron a la habitación y encontraron a toda la familia amontonada en la cama, acurrucándose juntos y felices. Hola de nuevo, dice Peter mientras la familia se sorprende por la presencia de Tony Stark, otro famoso superhéroe. Eres Iron Man. Exclaman Frank Jr. y Lisa mientras señalan a Tony, quien mira hacia atrás con fingida confusión. ¿Quién? ¿Dónde? Pregunta Tony como un tío chiflado. Pepper se aclara la garganta mientras se pone delante de Tony. ¿Les gustaría ver la armadura de Iron Man de Tony? Sí. Sí. Los dos niños se levantan de la cama emocionados. Espera. Gritan Frank y su esposa con desaprobación, reacios a separarse de sus hijos después de una experiencia tan horrible. Mientras los niños se congelaban de emoción, Peter dio un paso adelante. Necesito hablar con ustedes dos en privado, dice Peter mientras le pone una mano en el hombro a Tony. Tony se encargará de, deteniéndose a mitad de la frase con un movimiento de cabeza, Peter quitó la mano del hombro de Tony y le hizo un gesto a Pepper. Pepper cuidará de los niños, dice Peter mientras Tony lo mira con el ceño fruncido. Créeme, no los quieres aquí para esto. Oye. Puedo encargarme de un par de mocosos fácilmente, dice Tony mientras Pepper le da un golpe en la nuca. ¿Para qué fue eso? Ignorando a Tony, que estaba confundido e infeliz, Pepper se volvió hacia los padres que estaban en la habitación. ¿Podemos esperar en el pasillo si te parece más aceptable?, sugiere Pepper. Bien, cuando los niños fueron acompañados afuera junto a Tony y Pepper, Peter cerró la puerta y se sentó al lado de la cama, donde Frank y María estaban sentados expectantes. ¿De qué se trata esto?, pregunta Frank bruscamente. Voy directo al grano, dice Peter mientras mira a Frank a los ojos. ¿Quién querría verte muerto? ¿Qué? Pregunta María confundida. Soy Marine. Mucha gente quiere verme muerto, aunque no son de este país, responde Frank con una mirada inquisitiva. ¿A dónde quieres llegar? ¿Se trata del tiroteo de ayer?, pregunta su esposa confundida. ¿No dijeron en las noticias que fue un tiroteo entre pandillas mal ubicado? Un tiroteo entre 3 grupos diferentes, todos conducidos al mismo lugar con máscaras y coches tintados. No solo eso, sino que rodearon a propósito la feria, donde casualmente se encontraba tu familia, dice Peter expresando sus sospechas. Había cientos de personas en ese parque, dice Frank con incredulidad. El objetivo, si lo había, podría haber sido cualquiera. Cierto, pero solo tú y tu familia recibieron más de 3 disparos, dice Peter mientras se recuesta y cruza una pierna sobre la otra. Cada miembro de tu familia recibió al menos 8 disparos, mientras que tú, Frank, más de 15. Era casi como si te estuvieran apuntando, ¿no crees? La habitación queda en silencio mientras los dos padres digieren esta nueva información. Frank, pregunta María mientras se gira hacia su esposo. ¿Tiene razón? ¿Alguien intentó matarnos? ¿Matar a nuestros hijos? Al escuchar las palabras interrogativas de su esposa, Frank recordó el rostro engreído del hombre que fue responsable de la muerte de sus compañeros en su última misión.
Al instante, Frank recordó haber saltado sobre el hombre y haberle golpeado la cara, culpando a sus amigos por la muerte de ellos con cada golpe, rompiéndole el ojo al imbécil en el proceso. Frank tartamudeó mientras una mirada de comprensión apareció en su rostro. Capítulo 204. Vacaciones familiares. No puede ser, dice Frank mientras entra en negación. Durante el despliegue más reciente de su unidad en Afganistán, Castle fue asignado a un nuevo grupo de trabajo bajo la supervisión de Ray Schoonover, un coronel de la División de Reconocimiento de la Fuerza del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, así como un comandante civil anónimo conocido por los hombres solo como Agente Naranja. Castle fue uno de los 2 tenientes que tomaron el mando bajo las órdenes de Schoonover, liderando los 2 escuadrones de la unidad. Ese día, Frank se sentó con sus compañeros y escuchó mientras Orange y Schoonover explicaban su nuevo objetivo. Ahora eran parte de la Operación Cerberus y tenían la tarea de capturar y asesinar objetivos enemigos, basándose en la información del Agente Naranja. Al escuchar esto, Frank cuestionó si el Congreso de los Estados Unidos había aprobado la operación, aunque Orange insistió en que así fue. El grupo de trabajo participó en muchas operaciones y se especializó en redadas nocturnas con el propósito de secuestrar, interrogar y luego ejecutar objetivos de alto valor de los Estados Unidos de América. El escuadrón rápidamente se hizo conocido como los talibanes estadounidenses. Entre los objetivos que fueron capturados por el escuadrón Cerberus se encontraba un hombre llamado Matt Zubair. Zubair fue brutalmente colgado y golpeado por el escuadrón antes de que el Agente Naranja entrara en la habitación y comenzara a interrogarlo en su lengua materna, de modo que ni Frank ni ninguno de los otros miembros del escuadrón pudieran entender lo que estaban diciendo. Todos se quedaron parados y observaron cómo Orange comenzó a golpear repetidamente al hombre claramente aterrorizado e indefenso mientras usaba un par de guantes de cuero gruesos. Durante la tortura, Zubair habló en inglés e insistió una y otra vez en que no era un terrorista y que tenía una familia, aunque por mucho que suplicara, los golpes nunca cesaron. Finalmente, el Agente Naranja se dio cuenta de que Zubair claramente no sabía nada útil para ellos, y por lo tanto recurrió a Frank, quien comprendió y le disparó a Zubair a quemarropa en la cara, matándolo instantáneamente. Frank terminó enterrando el cuerpo en el desierto con la ayuda de uno de sus hombres, quien cuestionó si simplemente se les había ordenado ocultar evidencia o no. A pesar de sus propias dudas, Frank era un soldado modelo y seguía órdenes sin cuestionarlas. Pronto llegó la temida misión y se designó un nuevo objetivo, que se creía que estaba escondido en un recinto dentro de Kandahar. Aunque luego les ordenaron ir a Kandahar y capturar este objetivo, Frank advirtió que no lo hicieran, creyendo que era una trampa para el escuadrón Cerberus. Sin embargo, el Agente Naranja ignoró las objeciones de Castle e insistió en que continuaran con el objetivo de la misión de todos modos. Tal como Frank había predicho que sucedería, la incursión sorpresa rápidamente resultó ser una emboscada cuando su escuadrón fue alcanzado por disparos de ametralladora y mortero, lo que provocó que Schoonover perdiera el brazo, mientras que muchos soldados murieron. Pronto, Frank decidió que la única opción que les quedaba para seguir sobreviviendo era asaltar el fuerte enemigo solo y despejar un camino para la evacuación. Frank cargó entonces por el campo de batalla, entre una lluvia de disparos y proyectiles mortales explosivos. Después, avanzó cuesta arriba, disparando contra cualquier insurgente que encontrara para mantener a sus hombres a salvo. Abriéndose paso a través del fuerte, Frank procedió a utilizar todo su entrenamiento militar y su furia absoluta para atacar la fortaleza enemiga, matando a todos los que encontró. Mientras los enemigos se acercaban constantemente a él y la batalla continuaba prolongándose, Frank usó todo lo que tenía a mano, incluidas las armas de su oponente, para abrirse paso a través del edificio. Sin municiones pero aún decidido a salvar a sus compañeros soldados y regresar a casa con su familia, Frank apenas sobrevivió mientras mataba a los últimos oponentes con nada más que sus manos desnudas. Al final, Frank quedó completamente cubierto por la sangre de su enemigo. Sin embargo, logró despejar toda la zona, eliminando a todos los enemigos y salvando lo que quedaba de su escuadrón en el proceso. Tras su regreso triunfal, aunque dañado, Frank escuchó a alguien pedir una actualización de la misión y vio al Agente Naranja mirando a todos los soldados heridos y gravemente dañados, mientras preguntaba con calma e indiferencia si habían matado con éxito al objetivo como él quería.
Mortificado porque Orange estaba más preocupado por la misión de la Operación Cerberus que por todos los hombres heridos y muertos, Frank cargó hacia adelante y atacó a Orange por la muerte de sus hombres, ya que fue su mala información la que los condujo a una trampa. Mientras lo golpeaban, Frank tenía la intención de matarlo cuando le rompió la cuenca del ojo a Orange después de una ráfaga de golpes, aunque pronto, los soldados cercanos arrastraron al furioso teniente Castle fuera del ahora horrorizado y golpeado agente naranja. No mucho después de este incidente, el viaje de Frank a Afganistán llegó a su fin, por lo que en lugar de inscribirse inmediatamente en otro viaje, regresó a casa con su familia y, unos días después de su regreso, casi fueron asesinados. Quizás haya enojado a alguien, pero él no lo haría, dice Frank mientras mira a lo lejos, pensativo. ¿Quién? Pregunta María, adelantándose a Peter. Un espía, responde Frank tras pensarlo un momento. Un tipo de la CIA. Nos dio información errónea e hizo que mataran a mis hombres, así que le di una paliza, ni siquiera debería estar hablando de esto. Bueno, los Vengadores actúan a un nivel superior al de la CIA o cualquier gobierno, así que nada de lo que has hecho está fuera de mi alcance, dice Peter encogiéndose de hombros. Como sea, dice Frank mientras reflexiona un momento. Solo fue una pelea, seguro que está furioso, pero no lo suficiente como para matarme a mí y a mi familia. Lo que Frank no sabía es que la Operación Cerberus nunca fue sancionada por nadie, por lo que dada su naturaleza ilegal, tuvo que financiarse a sí misma, lo que hizo contrabandeando heroína a los Estados Unidos a través de los cadáveres de militares muertos, liderados por el agente naranja y Schonover. No solo eso, sino que Ahmad Zubair, el hombre que Frank mató y enterró en el desierto, no era un terrorista sino un policía que estaba investigando al escuadrón Cerberus y su vínculo con el contrabando de heroína. No mucho después de su asesinato, se encontró el cuerpo de Zubair, lo que despertó sentimientos de sospecha en Orange y Schonover. Alimentados por la sospecha, ya que Frank fue quien enterró el cuerpo, los dos autores intelectuales decidieron matar a Frank porque creían que había filtrado la tortura y muerte de Ahmad Zubair. Usando su personaje criminal conocido como Blacksmith, Schonover luego organizó un trato entre el cártel mexicano, Perros del Infierno y Kitchen Irish. Estos grupos iniciaron el tiroteo para encubrir la muerte de Frank y su familia. En lugar de que se transmitiera en las noticias el asesinato de un marine estadounidense, se trataría de otro acto de violencia pandillera y armada sin sentido, algo que ocurre a diario en Estados Unidos. Necesito reunir pruebas suficientes para convencerlo, pensó Peter. Peter ya sabía todo esto, pues había visto la serie en su vida pasada. El único problema era si podría convencer a Frank y luego ayudarlo con su inevitable venganza. No importa si es el hombre en el que pensaste o no, dice Peter levantándose de su asiento. Tengo a todos los pistoleros supervivientes encerrados y esperando ser interrogados, así que pronto tendré alguna prueba. ¿Qué haremos hasta entonces? Pregunta María, temerosa por la seguridad de sus hijos. Te quedarás en la torre por un tiempo, dice Peter mientras recibe miradas de recelo de los padres. Después de todo, ni siquiera saben con seguridad si eran los objetivos o no. Esto no es opcional, dice Peter, y sus rostros se ven aún más reticentes. Después de todo, preferiría no tener que cargar con la muerte de dos niños. No puedes y María va a hablar pero Peter la interrumpe. Puedo, dice Peter encogiéndose de hombros. Como dije antes, los Vengadores operan por encima de cualquier gobierno. Podemos romper todas las leyes sin ninguna repercusión. Escuchar a Spider-Man hablar sobre romper leyes y mantenerlos cautivos fue una experiencia extraña, ya que todos lo conocen como un héroe brillante y desinteresado. Parece que no tenemos elección, murmura Frank, sabiendo que no puede hacer nada al respecto. La pequeña pelea que tuvieron cuando se despertó le demostró claramente eso. Me alegra que te hayas dado cuenta, dice Peter sonriendo bajo la máscara. Te asignaré un apartamento. Si necesitas algo, como comida o ropa, pídelo en línea o pregúntale a Jarvis. ¿Quién es Jarvis? Pregunta María. Pronto lo sabrás, dice Peter mientras se dirige a la puerta, saludando por encima del hombro. Disfruta de tus vacaciones familiares en cautiverio. Capítulo 205. Defensores, reuníos. Mientras la familia Castle se instalaba en su nuevo apartamento, Peter ordenó el interrogatorio de todos los pandilleros capturados, comenzando por aquellos que parecían estar a cargo.
Por supuesto, ya revisó sus autos, teléfonos, billeteras y otras pertenencias, aunque esto solo confirmó sus afiliaciones a pandillas, que Peter ya sabía. Jarvis, encuéntrame a los líderes de cada pandilla. Cártel mexicano, perros del infierno y cocina irlandesa, dice Peter al entrar a su oficina y tomar asiento. Siéntete libre de piratear cualquier registro gubernamental también. Aunque Peter lleva casi 3 años luchando contra el crimen en toda la ciudad, siempre ha dejado el trabajo de investigación a la policía. Él conocía todos los grupos principales, aunque su funcionamiento interno no era algo que a Peter le interesara mucho. La policía puede encargarse de ello, pensaba siempre Peter, ya que solía dejar pruebas para que las siguieran. No mucho después de preguntar, Jarvis comenzó a disparar información rápidamente. Señor, he recopilado la información necesaria, dijo Jarvis mientras aparecían imágenes y mapas en la pantalla de su computadora. Los perros del infierno son una pandilla de motociclistas con sedes en Nevada y Nueva York. Jimmy el Oso es el líder de los perros del infierno, con sede aquí en la ciudad de Nueva York. Suelen reunirse en el bar de los perros del infierno. A continuación, The Kitchen Irish es un grupo mafioso, liderado por un hombre llamado Nesbitt. Su sede está en el Burren Club, un restaurante en Hell's Kitchen. Por último, el cártel mexicano, también conocido como el cártel de Juárez, es un cártel de la droga con sede en Juárez, México, que se centra principalmente en la exportación de cocaína a Estados Unidos. Su líder, Vicente Carrillo Fuentes, reside en un complejo fuertemente vigilado en Juárez. Es el único grupo que no tiene su base en la ciudad. Jarvis terminó su informe. Mientras revisa todo lo que aparece en la pantalla, Peter se sienta y piensa por un momento. Envíame todo esto al teléfono, ordena Peter mientras camina hacia la puerta, sintiendo el zumbido de su teléfono en el bolsillo. Enviado, señor. Mientras caminaba hacia el gimnasio, como sabía que Frank estaba allí, descargando su enojo en el equipo, Peter decidió delegar algo de trabajo a los nuevos reclutas. Afortunadamente, casi todos los equipos están mejorados según los estándares de Peter, por lo que fue imposible para Frank romper algo. Hola. Grita Peter mientras entra, aunque nadie parece notar su llegada. En el centro del gimnasio había un ring de boxeo reforzado que Steve y Logan solían usar para entrenar. Parados alrededor del ring, Natasha, Jessica y Loki observaron cómo Daredevil y Punisher peleaban con guantes de boxeo en cada una de sus manos. Aunque en realidad no fue una gran pelea, ya que los sentidos mejorados de Matt hicieron imposible que Frank pudiera darle algún tipo de golpe. Gruñó Frank mientras lanzaba un puño hacia adelante, apuntando al plexo solar de su oponente. Por supuesto, Matt esquivó el ataque con facilidad y respondió a su vez, enviando un ataque equivalente a las costillas desprotegidas de Frank, que aterrizó perfectamente y lo derribó. Frank permaneció en silencio derrotado mientras sentía dolor en cada órgano de su cuerpo. Y eso es lo que pasa cuando subestimamos a nuestro oponente. Natasha adoptó la actitud de maestra mientras sermoneaba a Jessica. Lo admito, es un guerrero bastante hábil, para ser un lisiado, comenta Loki desde un costado. Gracias, ¿no? Dice Matt, inseguro, mientras extiende la mano hacia su oponente caído. ¿Estás bien? Sí, dice Frank mientras ignora la mano extendida de Matt y se levanta del suelo. No seas tan mal perdedor, Frank, dice Peter mientras todos se giran, notando finalmente su presencia. De hecho, deberías acostumbrarte a perder, ya que será casi imposible encontrar un oponente más débil aquí. Spidey, ¿qué haces aquí? Pregunta Natasha mientras Frank se apoya en las cuerdas y se enfurruña. Bueno, pensé en invitarlos a todos a una pequeña excursión, dice Peter con los brazos abiertos, aunque nadie parecía tan emocionado como esperaba. ¿A dónde? Pregunta Matt mientras salta del ring. Bueno, dice Peter, volviéndose hacia Frank. Tenemos que visitar a unos líderes de pandillas. ¿Te gustaría acompañarnos, Frank? Al fin y al cabo, esto tiene que ver con el ataque a tu familia. ¿Puedo salir de esta prisión? Responde con gran insatisfacción. Con mi supervisión, sí. Peter asiente. Entonces estoy dentro. Frank asiente mientras sale del ring. Bien, dice Peter mientras mira a la viuda negra. Natasha, por favor, equipa a todos con lo necesario y nos vemos en mi oficina cuando estén listos para salir. Señor, sí señor, dice ella burlonamente mientras Peter se aleja. Pasó una hora y el grupo fue llevado a la oficina de Peter.
Cada uno estaba equipado y armado con lo que pidió. Jessica llevaba un traje que combinaba con el de Natasha sin una sola arma, ya que su fuerza era suficiente. Frank terminó vestido como un verdadero marine, listo para la guerra con su rifle de asalto y una gran cantidad de otras armas. Ma vestía equipo táctico con capucha negra, lo que le daba un aspecto casi de personaje moderno de Assassin's Creed. Llevaba una katana negra en la espalda, y todo tipo de cuchillos también adornaban su cuerpo. Además de todo su nuevo equipo, cada uno de ellos llevaba máscaras, que mantendrían su identidad segura. Loki, por otro lado, vestía la misma ropa que de costumbre, aunque estaba armado hasta los dientes con una ametralladora en la espalda, 2 pistolas enfundadas debajo de la chaqueta y múltiples cuchillos escondidos en el cuerpo. Sin sus poderes, Loki solo tenía su cuerpo para usarlo como arma, pero su lesión en Central Park el otro día le enseñó una valiosa lección. Necesitaba armas mortales. «Loki, ¿nos acompañarás?», pregunta Peter, pues no esperaba que el pomposo príncipe le ofreciera ayuda. «Sí», responde Loki con tono desafiante. «¿Hay algún problema?». «No, siempre eres bienvenido». Peter estaba más que feliz de tener a Loki cerca, ya que sería más fácil estar al tanto de sus travesuras. No solo eso, sino que Peter podría hacer todo lo posible para que Loki se uniera a ellos. Un Loki amigable sería un gran activo para los Vengadores, después de todo. «Bien, nuestro primer objetivo es un hombre llamado Nesbit», dice Peter mientras su foto aparece en pantalla. «Tenemos que capturarlo vivo, así que memoriza su apariencia ahora». Después de darles algo de tiempo para familiarizarse con el objetivo, Peter agitó la mano y abrió un portal. Al subir a la azotea de Edge Kitchen, seguido por Natasha y su grupo de patitos, Peter señaló hacia el restaurante del otro lado de la calle. «Está ahí dentro», dice Peter mientras se sienta en el borde del edificio. «Ve por él». Natasha está al mando. «Sigue sus órdenes o habrá consecuencias». «¿No te unirás a nosotros?», pregunta Natasha. «No, los novatos necesitan experiencia», dice Peter encogiéndose de hombros. Loki frunció el ceño y apretó los puños con tristeza. Aunque él quería acompañarlos desde el principio, escuchar a Peter tratarlo como una especie de lacayo era exasperante. «Está bien, vámonos», grita Natasha mientras baja haciendo parkour por la escalera de incendios del edificio. El grupo la observó por un momento mientras descendía del edificio con la gracia de una gimnasta experta. «Ya la oíste», la voz de Peter los saca de sus casillas. «Muévanse». «Club Burren, dije que empaquen más rápido, idiotas ineptos», grita furioso un irlandés calvo con traje elegante mientras camina de un lado a otro de la habitación. A su alrededor, hombres con trajes más sencillos guardaban en cajas todo tipo de armas y grandes fajos de dinero en efectivo. Desde que Spider-Man capturó a sus hombres, Nesbit se encontraba ante una disyuntiva: quedarse y librar una batalla perdida o empacar y regresar a Irlanda con el rabo entre las piernas. Por supuesto, eligió la última opción. Después de todo, Spider-Man y el Vengador no eran algo con lo que una turba común y corriente de criminales pudiera lidiar. Sabía los riesgos, pensó Nesbit al recordar el trato que hizo hace unos días. A cambio de una cantidad desorbitada de potencia de fuego, Nesbit aceptó matar a un marine y a su familia, lo que por sí solo no era exactamente arriesgado. Lo que hizo que el plan fuera arriesgado fue el hecho de que tendría lugar en la ciudad de Nueva York, el hogar de los Vengadores. Los héroes más poderosos de la Tierra. Lamentablemente para él, el plan fracasó espectacularmente y ahora era el momento de emprender la marcha antes de que sus hombres capturados pudieran delatarlo ante Spider-Man. «Señor, estamos listos para partir», gritó un hombre, pero antes de que alguien pudiera responder, las ventanas se abrieron de golpe y varias figuras enmascaradas entraron de un salto. «¿Qué carajo?», exclama un hombre con un marcado acento irlandés. Los intrusos no perdieron ni un segundo y apuntaron al sorprendido grupo de irlandeses, abriendo fuego, llenando el edificio con el sonido de los disparos. Capítulo 206. ¿Qué comen los irlandeses? Peter salta del edificio y escucha los disparos y el caos dentro del restaurante, mientras camina hacia una de las ventanas rotas y observa cómo se desarrolla el espectáculo. «Necesito palomitas», pensó Peter mientras un cubo de palomitas aparecía en su mano. Practicar hechizos sin los círculos valió la pena. Mientras Peter descubría cómo comer a través de su máscara, Natasha guió a los futuros defensores en su primera misión real.
Frank maniobraba a través del edificio como una máquina, dejando caer cuerpos donde quiera que miraba. Loki parecía estar familiarizándose con las armas mortales mientras se mantenía en las sombras, atacando solo cuando menos se lo esperaba. Jessica atravesó el lugar como un Hulk en miniatura, aunque no era a prueba de balas, por lo que su plan de ataque requería un poco más de delicadeza que el del enojado gigante verde. Afortunadamente, su traje era a prueba de balas hasta cierto calibre de munición, por lo que si cometía un error no sería fatal. A menos, claro, que le disparen en la cabeza. Natasha, sabiendo que esto podía pasar, se mantuvo al lado de Jessica, ya que ella era la estudiante que necesitaba más entrenamiento y orientación. Después de todo, Matt fue entrenado por un hombre que podía demoler a la gente del escudo promedio y enfrentarse a ella. En cuanto a Matt, se movía por el lugar como un acróbata marcial, derrotando a irlandeses hostiles con relativa facilidad. Matar no era su fuerte, así que solo incapacitaba a sus oponentes. Estos irlandeses son bastante débiles. Peter estaba feliz de haber decidido delegar este trabajo, ya que sería una pérdida de tiempo y esfuerzo para él. En cuestión de minutos, todos los mafiosos del edificio fueron asesinados o capturados, mientras Nesbitt fue atado a una silla en el centro de la habitación. ¿Qué quieren? ¿Dinero? Nesbitt empezó a negociar con él, sin saber a qué grupo pertenecían. Puedo darles $1 millón a cada uno. Solo desátenme y les pagaremos, ¿de acuerdo? Cuando la habitación quedó en silencio sin que una sola persona aceptara la oferta, la puerta principal se abrió y Spider-Man entró casualmente. ¿Están abiertos? Pregunta Peter mientras toma la carta. Siempre he querido probar el Haggis. Haggis es de Escocia, maldito idiota. Nesbitt no pudo contener la lengua al girarse para ver con quién acababa de hablar. ¿Spider-Man? Ignorando al hombre atado a una silla, Peter miró a Natasha. Si no venden Haggis, ¿qué comen los irlandeses? Pregunta Peter con fingida confusión. Patatas, señor, responde Natasha con una sonrisa burlancia. ¿Creía que no tenían patatas? Pregunta Jessica, uniéndose a la diversión. ¿No hubo hambruna o algo así? Nesbitt estaba furioso en ese momento, aunque mantuvo la boca cerrada en presencia de Spider-Man. Sí, hola, calvo. Peter tira el menú y se gira hacia el irlandés atado. ¿Qué tipo de comida sirven aquí? Nesbitt se calmó un momento antes de hablar. Con gusto le explicaré nuestro menú, pero seguro que está aquí por razones más importantes. Incluso con Spider-Man frente a él, Nesbitt todavía estaba buscando una forma de salir de esta situación. Tienes razón. Después de todo, ¿a quién le importa la comida irlandesa? Peter lanza otro insulto mientras toma una silla y se sienta frente al irlandés. Cuéntame el motivo del tiroteo en Central Park y el asesinato de la familia Castle. Ignorando el insulto a la gastronomía de su tierra natal, Nesbitt se sienta y adopta una actitud tranquila. ¿Y yo qué gano con esto? Pregunta tímidamente. Lo que ganas es que no te volamos la cabeza. Dice Frank mientras apoya el cañón caliente de su rifle de asalto en la cabeza calva de Nesbitt. Lo que dice Peter encogiéndose de hombros. Aunque estaría dispuesto a dejarte ir, si tu información es lo suficientemente buena. Frank miró a Peter con ojos penetrantes, sin querer dejar con vida a uno de los hombres que ordenó el asalto a su familia, pero Peter simplemente lo despidió con un gesto. Oh, sí, tengo buena información, dice Nesbitt, inclinándose con determinación. Pero quiero tu palabra de que me iré. Claro, ahora habla. Peter asiente mientras se recuesta en su asiento. Me prometieron armamento militar, y mucho. Nesbitt empieza a cantar como un pájaro. ¿Para qué? Pregunta Peter, mientras Frank se escucha atentamente. Ya sabes para qué, dice Nesbitt poniendo los ojos en blanco. Tú mismo lo dijiste. Un tiroteo para encubrir la muerte de esa familia. Se llamara como se llamara. Al escuchar evidencia real del ataque a su familia, Frank se enfureció y se preguntó quién podría estar detrás de ello. Aunque una cosa era segura. Ahora creía plenamente en las acusaciones de Peters. ¿Quién lo pagó? Pregunta Peter. No tengo nombre real, pero lo llamamos Herrero, revela Nesbitt con entusiasmo. Se dedica principalmente a la heroína, pero como no la necesitaba, me ofreció rifles de asalto militares, municiones y algunos explosivos. ¿Sabes qué aspecto tiene? Vuelve a preguntar Peter. No, pero la mercancía la entregaron unos tipos con aspecto de soldado y uniforme de camuflaje.
muy profesionales. Muy letales, explica, haciendo que Frank arrugue el rostro pensativo. ¿Dónde están estas cosas?, pregunta Peter, y Nesbit inmediatamente señala con su cabeza calva un rincón de la habitación. En la esquina había muchos contenedores de estilo militar, apilados en alto. ¿Algo más importante que añadir?, pregunta Peter mientras Natasha se acerca a examinar las cajas y su contenido. Sí, vas a perseguir a los demás por esto, ¿verdad?, pregunta Nesbit con una sonrisa vengativa. Nunca me gustaron esos mexicanos. Los perros, en cambio, son una buena gente, pero tampoco se les echará de menos. Ignorando lo que dijo, Peter se vuelve hacia Frank. Déjalo ir, ordena Peter. Frank permanece inmóvil por un momento mientras mira fijamente a Peter, aunque pronto sigue las órdenes como un buen soldado y libera a Nesbit. Bueno, esto ha sido divertido, pero me voy, dice el irlandés desatado mientras se levanta y camina hacia la puerta. Acercándose a Frank, que estaba mirando fijamente la figura de Nesbit que se alejaba, Peter le da una palmadita en el hombro. Cumplí mi palabra, dice Peter mientras deja ir al hombre. Ahora es todo tuyo. Frank estuvo confundido solo unos segundos antes de comprenderlo y esbozar una sonrisa burlancia. Sí, señor. Bang. Frank levantó su rifle y disparó una sola bala a la parte posterior de la cabeza calva de Nesbit, matándolo instantáneamente mientras su cuerpo caía al suelo del restaurante. ¿No se supone que eres un héroe?, pregunta Jessica mientras observa cómo se desarrolla todo. Matar también puede ser heroico, dice Peter encogiéndose de hombros. Ese hombre ordenó lo que equivale a un ataque terrorista en una feria llena de gente, se merecía algo peor de lo que le pasó, interrumpe Frank mientras se acerca a Natasha, que ya había abierto algunas cajas. Eso sí que es de calidad militar. Frank se quedó mirando los rifles de asalto durante un buen rato, ya que le recordaban exactamente a los que el escuadrón Cerberus usaría en Afganistán. Bien, tenemos información, así que veamos si los demás grupos saben algo más, dice Peter mientras abre un portal que lleva a la torre. Traigan las cajas y haremos que la policía se encargue de todo lo demás. Después de supervisar al grupo mientras transportaban las cajas militares, Peter llamó al jefe de policía y le pidió que se encargara del resto de la limpieza. Una vez realizado el trabajo, Peter abrió un portal hacia un edificio situado al otro lado de la calle de un ruidoso bar de moteros, donde había una larga fila de motocicletas estacionadas afuera. Lo mismo que antes, dice Peter mientras los ahuyenta. Peter observó cómo el grupo corría hacia el bar, y Jessica pateó una motocicleta con una sonrisa vengativa, iniciando una reacción en cadena, mientras cada motocicleta caía una tras otra, como fichas de dominó, alertando a los motociclistas enojados que estaban adentro. Debido a la tradición perfecta, que sacó a todos los enemigos del bar, los perros del infierno eran aún más fáciles de manejar en comparación con los irlandeses. Una vez que todo estuvo arreglado, Peter bajó e interrogó a su líder, Jimmy el oso, quien no era tan hablador como el irlandés calvo, aunque, después de un tiempo a solas con Natasha, no pudieron lograr que dejara de hablar. Lamentablemente su historia fue la misma y también su final. Después de que Frank se vengó, confiscaron los bienes militares y dejaron todo lo demás en manos de la policía. Esto es una pérdida de tiempo, dice Loki molesto mientras regresan a la torre con la segunda ronda de cajas. Estamos sacando armamento militar de las calles, dice Matt confundido. ¿Cómo es eso una pérdida de tiempo? Pero es tan aburrido, se queja Loki mientras se deja caer en un sofá cercano. Quiero saber quién es ese tal herrero. Peter observó cómo el grupo hablaba entre sí, sorprendido de que Loki pareciera interesado en el misterio que se escondía tras todo aquello. Esta es una buena puerta de entrada a la lucha contra el crimen para él. Después de que las cajas estuvieron almacenadas de forma segura y todos descansaron un poco, Peter abrió un portal a Juárez, México, donde continuarían su pequeña investigación. Fin del capítulo 206.